A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Es un gusto, como siempre, volver a encontrarnos en esta jornada de labores correspondiente a día jueves. Estamos prácticamente en antesala de fin de semana, 9 de marzo de 2023. Listos, como es característico, para compartir con ustedes en los próximos minutos los comentarios, análisis, entrevistas de temas que están en la coyuntura del día a día y que es de preocupación de los ecuatorianos, en definitiva, los grandes temas nacionales. Y para el efecto queremos empezar ya los diálogos con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública, perteneciente a la Central Sindical CEDOCUD, a quien agradecemos por atender esta invitación. Doctor, desde el estudio central de Conecta TV Radio, le saluda Jorge Ñacato. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. A ver si lo tenemos al doctor Andino, a ver si hacemos la correspondiente prueba para dar cuenta de si lo tenemos al doctor Andino, exministro de Salud Pública, para precisamente dar cuenta de el análisis que vamos a llevar adelante en torno a la salud pública, la salud en el país entero, que ha sido motivo de varias críticas, de cuestionamientos de la mayoría de ecuatorianos, sobre todo cuando hablamos del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyos servicios de salud dejan mucho que desear. Y obviamente esto hace que los ciudadanos no tengamos el acceso inmediato, el servicio inmediato de atención en diferentes especialidades del IES. A esto se suma también lo que significa la falta de fármacos. Si bien es cierto, autoridades gubernamentales han señalado que ya prácticamente no hay problemas, es decir, que estarían abastecidos los diferentes centros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se puede hablar de terminado el problema, porque la queja ciudadana, las críticas, que es el medidor en definitiva en estos temas, es un punto que tiene que ver con la falta de atención del gobierno nacional, y es allí cuando precisamente se genera este malestar a nivel nacional. Estamos hablando del sistema de salud pública que incluye los servicios de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que la ciudadanía, en estos tiempos complejos para el presidente de la República, que quieren llevarlo a un juicio político en la Asamblea Nacional, hay paralelamente el descontento popular y piden cambios urgentes, cambios permanentes en lo que significa el andamiaje gubernamental, es decir, la estructura. Tendría que darse un giro de 180 grados en atención al ciudadano, en atención al pueblo ecuatoriano, en función también de que las cosas cambien en nuestro país. Pero poco o nada se ha hecho. Recordemos que el presidente de la República, a inicio de su mandato, delegó al vicepresidente de la República para que se ocupe del sistema de salud pública. Estamos hablando de que al ser un médico, el doctor Borrero, me refiero al vicepresidente de la República, se entendía que tenía mucho conocimiento en el área y que iba a resolver los problemas en el sistema de salud, porque esto no es de ahora, se viene arrastrando ya desde hace algún tiempo, pero poco o nada se ha hecho hasta el momento.
En principio, el vicepresidente sorprendió haciendo recorridos en diferentes establecimientos de salud pública, inclusive visitas sorpresivas para verificar, se decía, de lo que se está haciendo y los problemas que se tenía, porque lamentablemente en nuestro país, cuando hay visitas programadas o planificadas de las autoridades, cualquiera que sean estas, de corte local o de corte nacional, se preparan bien las cosas para que todo salga bonito en los medios de comunicación, pero cuando se tratan de visitas sorpresas, allí uno se puede dar cuenta, como autoridad digo, que las cosas no están caminando tan bien. Eso era el objetivo, entiendo, inicial para mirar las falencias que se tienen en el sistema público de salud y corregirlo inmediatamente, pero no fue así. El vicepresidente hasta ahora no ha aparecido mucho y lo poco que aparece es no precisamente para dar resultados positivos en lo que al encargo se refería, es decir, el sistema de salud. Pero habrá que decir también, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, que ahora mismo el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, afronta un proceso de juicio político precisamente por la falta de atención en sectores como la salud. Vamos a ver si ya tenemos el contacto con el doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud Pública. Doctor, no sé si nos escucha. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Perfecto, doctor. Allí lo tenemos ya en perfectas condiciones para empezar un diálogo sobre el problema que se registra a nivel nacional en el sistema de salud pública, que incluye el servicio de salud, obviamente, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo usted califica precisamente, doctor Andino, el accionar gubernamental en el sistema de salud pública? Por aquellos mismos secuestradores que actualmente lo tienen ingobernado al país y que el presidente de la República no se ha soltado de ellos. Doctor, ¿eso significa entonces que tenemos una estructura con mandos medios que tienen el control y son los responsables de la debacle en el sector de salud? Eso significa que prácticamente parecería el síndrome de Estocolmo, de que yo me enamoro de mis secuestradores, o significaría que el presidente se encuentra nadando en un sitio donde se encuentran los mismos tiburones. Lo quieren sacar, lo que le genera una ingobernabilidad, establece una condición, pero todos los mandos que están en el sector, a lo menos sanitario, se representan o han estado participando durante la época que prácticamente nosotros hemos rechazado. El destrozo de la salud pública y el destrozo de la seguridad social tiene nombre y apellido. Y el nombre y apellido es del señor Rafael Correa Delgado y todo el grupo político que prácticamente ha gobernado este país. Ahora, doctor Andino, ¿cómo entendemos si el presidente o expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, es el gran responsable de la debacle del sector salud? ¿Cómo entendemos que
ahora estamos peor que antes, es decir, antes, como dice el pueblo ecuatoriano, teníamos medicina, al menos se atendía mucho más pronto, y ahora sucede todo lo contrario, doctor. Es que antes había una composición de flujo vinculado a los mismos grupos de empresarios que eran parte del mismo elemento. Hoy, inclusive, tenemos nosotros un grave problema que al haber desestructurado lo poco que había de salud pública, creemos que la salud pública es igual al hospital, al medicamento y a una serie de condiciones, destruyendo la institucionalidad. Yo le pongo ejemplo. Se destruyó a través de decreto ejecutivo 1290 del 13 de septiembre del 2012, ¿no es cierto? Se destruyó el Instituto Nacional de Higiene. El 2003, el 2014 y el 2015 se eliminó el programa de la zoonosis y la parte de lo que significa el control epidemiológico. El 2016 se elimina el servicio de control de vectores. Y el 2018 termina eliminándose un hospital emblemático como es el Hospital de Lea, el Alfredo J. Valenzuela de la ciudad de Guayaquil. Es decir, que el concepto de lo que se generó en ese sentido es que nos hemos quedado desprovistos. Por otro lado, en la seguridad social se construyó una resolución 535 en la época en la cual prácticamente estaba uno de los más conspicuos correístas. Y ese 535, ¿qué es lo que establece? La extremada centralización administrativa y financiera del sector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mire usted, por ejemplo, le voy a poner ejemplo, para poder adquirir medicamentos, ¿no es cierto? Y dispositivos, usted manda una programación, pero tiene que autorizarle el nivel central una reprogramación, y si no es autorizada la reprogramación, usted no puede adquirir. Tan simple como eso. Entonces, los niveles de necesidades y condiciones que tiene la estructura sanitaria lo sabe el nivel local. Entonces, la bendita herencia de la seguridad social, y le digo porque fui parte de una gerencia de la seguridad social, no son gerencias, porque usted ni siquiera gobierna el talento humano. El talento humano lo hace corporativa, es decir, que el director de corporativa, conjuntamente con el director general y el director, ni siquiera la dirección de salud, puede tener gobernanza sobre la parte administrativa y las necesidades que tiene cada una de las dependencias. Por lo tanto, ese extremado centralismo es lo que ha lesionado fundamentalmente la adquisición, la normativa, las condiciones, y ha habido estos desfases donde la gran necesidad, tanto del pueblo ecuatoriano en el Ministerio de Salud Pública como el afiliado, se ha visto mermado. Doctor Andino, pero ¿es posible corregir estos problemas, es dar un cambio de timón o un golpe de timón de 180 grados? Claro que sí. Se puede cuando hay decisión política. Se puede cuando los mandos superiores están compaginados con las necesidades que se tienen. A mí me causa mucha extrañeza de que se diga, inclusive estuve participando en un programa donde veíamos nosotros la dotación de medicamentos y de insumos en algunos hospitales, tanto de la capital como de la ciudad de Cuenca, que hablaban del 85%, pero cuando se recogía las necesidades de los pacientes en las afueras, estábamos diciendo que no había ni siquiera agujas de la jeringuilla. Es decir, yo no sé si estamos mintiendo para aparentar y tomar que el presidente de la República, que ha hecho algunas cosas interesantes, el decreto 337, el decreto 338 y el decreto 550, han facilitado algunos elementos de adquisición que debería tenerse y reflejarse al respecto. No puedo referir lo mismo con el programa de Medicina Cerca, que es un programa que hay que volverlo a reevaluar, donde hemos dicho nosotros que no hay que externalizar hacia afuera, sino posiblemente externalizar desde adentro, con el control de los químicos farmacéuticos y con el control
de la administración local de acuerdo a las necesidades de cada una de las unidades operativas, tanto el Ministerio como la Seguridad Social. Pero usted decía hace pocos instantes, doctor, que la estructura de mandos medios también es la que genera problemas, es decir, que no solamente basta con un ministro de Estado eficiente, habría entonces que depurar toda esa estructura. Correcto, hay que depurarla y hay que también establecer y ser calificado por eficiencia, por calidad de gasto, por el porcentaje de gasto y por la condición de operatividad. Uno puede tener inclusive la calificación hasta del último subcentro de salud de un hospital, siempre y cuando se cumplan parámetros de calidad, calidez y de eficiencia que debe de tener estas condiciones. ¿Para qué? Para que la salud pueda llegar a la gente más pobre y a las condiciones más recónditas de la patria. En el caso del IES tenemos un directorio conformado que ha sido cuestionado por las centrales sindicales, muy en particular por el delegado de los trabajadores, que actualmente recae en el señor Richard Gómez y que es parte de este directorio. ¿Qué tiene que pasar a nivel directorial? ¿También deben cambiarse las fichas, deben ampliarse la participación para otros sectores de los trabajadores, doctor? Mire, tuvimos a un delegado de los empresarios que nos costó inclusive la tranquilidad en el espacio de la gerencia en la que yo estaba llevando el Teodoro Maldonado Carr. Ese delegado fue retirado por el presidente luego de que se dieran cuenta que era tan tóxico para la institución y que no servía precisamente a los niveles de administración que se necesitaba. Pero ha habido cambios, pero los cambios han sido de nombre, pero no vemos cambios estructurales. Y de allí yo creo que el presidente de la Seguridad Social se ha quedado de año. El señor Alfredo Ortega Maldonado ha sido tan igual o peor que la administración anterior donde había un delegado de los empresarios. Es decir, que a la larga parecería que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesita un cambio global, estructural, pero sobre todo ético y moral dentro de lo que significa la administración, tanto del nivel superior como la mesogestión como la microgestión. Doctor Andino, pero para precisamente encontrar las salidas que eviten que el Seguro Social quiebre, como se ha dicho en algunas ocasiones, el gobierno ha conformado una comisión, si se quiere, de alto nivel, encabezado por el doctor Augusto de la Torre, ex ministro de Lenín Moreno, cuestionado por las diferentes organizaciones de la sociedad civil. ¿Eso no es la salida, este comité, o este comité debe ser integrado de otra manera? Las comisiones pueden funcionar siempre y cuando sean técnicas, pero también que tengan participación igualitaria. El concepto de seguridad social es bismarckiano, es de von Bismarck, de la Alemania, que fue construido la seguridad social por la posguerra de la Primera Guerra Mundial, ante la necesidad que tenían los alemanes. Pero es un concepto tripartito. Y ese concepto tripartito significa que es una gobernanza entre el Ejecutivo, que no es dueño de la seguridad social, y hay que entenderlo, entre los empleadores y los trabajadores. Allí recae el fundamento real de esta participación tripartita. Ahora, resulta que se nombra una comisión desde el lado del Ejecutivo, que es parte de esa trilogía, pero que debe de ampliarse a delegados que también lo conformen esa trilogía. Entonces significa que pueden tener muy buenas ideas, pero al final hay muchas cosas por hacer en la seguridad social. Primero, homologación de todas las benditas resoluciones que tienen. Segundo, descentralización y desconcentración.
Tercero, auditoría de la deuda. Cuarto, una auditoría global de lo que significan los bienes que tiene la seguridad social. 5, tratar de mirar la reformulación no en base del incremento de los años de jubilación en un país donde la expectativa de vida al nacer es de 75 años. Eso es violatorio biológicamente cuando las enfermedades crónicas degenerativas comienzan a los 45 y 46 años. Entonces quieren ampliar 5 años más cuando prácticamente los ecuatorianos ya llegan, inclusive hasta con problemas crónicos fundamentales de tanto del corazón como de los riñones y de otros órganos que prácticamente defectuarían el hecho de la producción. Si el cálculo actuarial, que es uno de los graves problemas que tiene la seguridad social, y este cálculo actuarial se lo quiere reconstruir en base de las condiciones del afiliado o empeoramiento de las condiciones del afiliado, la sugerencia es que no puede sostener una entidad con 3 millones de afiliados cuando tenemos nosotros 18 millones de ecuatorianos. La base fundamental debería ser el 50%. Y en el tema de salud, el señor Correa, inclusive en forma demagógica y para quitarle peso al Ministerio de Salud Pública, le dio consistencia tanto a cónyuges como a hijos menores de 18 años, ampliando la base sustancial a 9 millones de personas a atender. Eso es una cosa de locos. Te financia el seguro de salud los 3.200.000, pero 1.200.000 de 3 a 5 dólares, que es el seguro social campesino, y obviamente no genera el gobierno la solidaridad y la resolución de dar el 40% sobre el tema de las enfermedades catastróficas. Es decir, estamos todos locos, y por ello es que esa comisión no puede ir en base del gran deudor, que es el Estado. Debe de ir en base de la composición bismariana, que tiene una triparticipación y entre ellas los trabajadores y afiliados. Doctor Andino, este escenario complejo que vive la salud en el sistema de seguridad social y también la salud pública, ¿podría terminarse si es que se cambia de presidente de la República como piden actores de la sociedad civil y hasta políticos? Pues eso es una locura. A la larga no se trata del cambio de un presidente. Se trata de que nosotros respaldemos el proceso democrático de un país. Guste o no nos guste, ideológicamente no es el punto, pero sí hay que decirle al gobierno que tiene que rectificar. Si el gobierno no rectifica toda esta locura que estamos viviendo como un proceso de desestabilización del espacio democrático, terminará en eso. Hay que esperar las urnas. ¿Quieren gobernar? Demuestren que pueden gobernar. Aquellos que dicen que han ganado unas elecciones seccionales no es tan cierto. Al final del camino no avanza ni el 20% de la votación si la sumamos. El problema se trata es que el resto de la población se encuentra tan dividida y cada quien luchando por sus prebendas o por sus condiciones que prácticamente no demuestran una unidad. Y el mismo concepto de la atomización de la organización social determina las consecuencias que tiene la seguridad social ahora. Haber dividido las centrales sindicales, aumentar centrales sindicales, dividir o subdividir las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, todo eso ha determinado fundamentalmente en este hecho de tener una anarquía donde prácticamente no estamos nosotros haciendo un cogobierno, un gobierno que debe de ser de la base social. Doctor, si es que el escenario complejo, por decirlo de alguna forma, no varía, no cambia en los próximos días, ¿es posible que el IES quiebre o está para largo todavía? Primero, lo que hay que exigir es la deuda que tiene el Estado a la seguridad social. El seguro de salud tenía un desfase el año anterior de cerca de 500 millones de dólares. Ese hueco de presupuesto puede ser replanteado y puede ser suficiente
si cambia la estructura de la salud que tiene, por poner el ejemplo, que tiene la Seguridad Social. El Seguro Social tiene en salud, es un seguro de salud, pero tiene que mirarse como un subsistema verdadero. Le falta construir y fortalecer el nivel 1 de atención. Y el nivel 1 de atención puede ser formulado, reformulado y construido a través de la Seguridad Social Campesina, a través de los anexos, a través de lo que ya ha hecho también el régimen. Ha coyunturado los 4 subsistemas, pero en forma teórica. Ahora necesitamos que sea en forma práctica para revisar esa aberración que construyó el gobierno de Correa, precisamente en establecer la atención de 9 millones de personas cuando son 3 millones y pico los que aportan. Perfecto, mi estimado doctor, se me terminó el tiempo. Le agradezco por haber atendido esta entrevista, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Buena tarde. Buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias a nuestro invitado, el doctor Francisco Andino. Él es ex ministro de Salud Pública, parte de la CEDOCUT, Central Sindical, también parte del Frente Unitario de Trabajadores. Vamos a hacer una ligerísima pausa en esta parte del tiempo, Galito, y regresamos ya con nuestro siguiente invitado. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. CEDOCUT. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. CEDOCUT. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. CEDOCUT. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. CEDOCUT. Gracias amigos, gracias amigas, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto, por continuar en este servicio informativo con nosotros para el comentario, análisis, entrevistas de temas que hacen la noticia. El quehacer noticioso siempre va a ser importante, de análisis con expertos en diferentes materias, y esto en atención también a la preocupación de la ciudadanía en diferentes frentes. Y ahora mismo estamos hablando de una situación económica muy compleja para diferentes sectores de la sociedad civil, es decir, para el pueblo ecuatoriano, a tal punto que al no haber empleo, por ejemplo, cientos y cientos de ecuatorianos están saliendo del Ecuador, están migrando al exterior, a países muy en particular como Estados Unidos,
en muchos casos exponiendo sus vidas, están saliendo con los coyoteros, y eso por buscar mejores condiciones de vida, es decir, ingresos económicos que en función de trabajo no existe en nuestro país. Hasta a esta hora de la tarde ya vamos a conectarnos, gracias a la tecnología, con el economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado economista, le saluda desde el estudio central de Conecta TV Radio Online, Jorge Ñacato. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Economista, no sé si nos escucha, por favor, si enciende su micrófono para empezar este diálogo respecto de la economía nacional. No sé si ya me escucha, economista. Buenas tardes. Sí, le estoy escuchando. ¿Usted me escucha? Allí sí ya estamos en perfectas condiciones, economista. Gracias por atender esta invitación. Muy amable. Lo hemos invitado para hacer un análisis de la economía nacional, toda vez que el riesgo país, un indicador que está en el debate público, sigue subiendo en el Ecuador. Ahora mismo estamos hablando de más de 1.800 puntos. Eso encarece los créditos, eso genera distintas condiciones económicas en el Ecuador, pero quiero empezar preguntándole precisamente para mayor entendimiento de la ciudadanía, ¿qué es esto del riesgo país? ¿Cómo se mide o cómo se identifica este indicador? Le escuchamos, economista, por favor. Gracias. Buenas tardes a quienes me escuchan. Realmente es importante que la comunidad sepa técnicamente un concepto clave que es el significado de riesgo país. Riesgo país es una medición que hacen organismos internacionales, sobre todo bancos, el sector bancario en los Estados Unidos, de cuál es el comportamiento del país en cuanto a la facilidad de los créditos y el honrar el crédito, los créditos, sean estos de la banca privada o de la banca pública. Obviamente, esta calificación se da por varios factores, fundamentalmente la parte económica, pero como es vinculante a la parte política, a veces afecta más la parte política que la parte económica. ¿Por qué digo esto? Porque la parte económica en el país está bien. Tenemos indicadores macroeconómicos excelentes, una Reserva Monetaria Internacional que está bordeando los 9.000 millones de dólares y un déficit presupuestario que está alrededor de 2.500 millones cuando estábamos en 6.000 millones hasta hace pocos meses. Entonces, ahorita es eminentemente político el aspecto, digamos, la desconfianza en el país por lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? La amenaza del sector indígena, de una nueva paralización, y lo que es más grave, el rompimiento de relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Usted ve que le están queriendo enjuiciar políticamente el Legislativo al presidente de la República. Ahora, como las comunicaciones son tan fáciles en Estados Unidos, en todo el mundo, saben qué está pasando en el Ecuador al momento, ¿no? Y saben que hay problemas políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si es que este indicador es objeto de la parte política, entendemos entonces que si no se estabiliza el sistema político de nuestro país, no se da buenas señales, este indicador riesgo país va a seguir subiendo, entiendo. De hecho, no está en 1800, sino en 1859 con tendencia a subir. Hace un momento estaba revisando y estaba en 1880, precisamente porque no hay, digamos, un entendimiento en la parte política, no hay un entendimiento. La señora Veloz sale a hacer nuevas declaraciones indicando que sí va al enjuiciamiento del presidente de la República. Eso afecta inmediatamente, ¿no? Y entre 1859 ya subió a 1880. Esto significa que el déficit presupuestario que podría ser, digamos, financiado con bonos o con crédito externo, ya va a ser imposible. Tan imposible, licenciado, que este rato ya no están financiando con dinero externo. Por un lado, el ministro de Finanzas dice, he pagado 270 millones
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por otro le pone bonos y exige que le compra bonos por 1.500 millones al Seguro Social. Este rato a tasas un poco más bajas que el exterior, perjudicando de esta manera al Seguro Social. Economista, usted decía en principio que se ha puesto un tanto la casa en orden, económicamente hablando. ¿Es momento entonces de invertir, como lo ha anunciado ya el presidente de la República, inversión en materia de educación, por ejemplo, alrededor de $4.000 millones este año? Se habla de inversión en el sector de la parte social, así como también de salud. O sea, las cosas están bien por el momento, es decir, los anuncios presidenciales van por buen camino. Bueno, siempre y cuando se ejecute, ¿no? Claro, el presidente ha hecho sus declaraciones, obviamente habrá que, la parte presupuestaria habrá que exigir su ejecución, porque una cosa es la oferta y otra cosa es la real ejecución. Entonces, esperemos a que se ejecute lo que usted acaba de manifestar, los 4.000 millones en educación, los 7.000 millones en salud, y creo que los 6.000 millones en vialidad. Entonces, si esto va a ser real, bueno, sería importante, porque hasta este rato, en los 2 años y más que tiene el presidente, o los 2 años que va a tener el presidente en ejercicio, no se ha visto inversión pública. Y eso la gente exige, ¿no? No hay inversión pública, dice. Y obviamente, si esto es que ha habido cancelaciones de deuda al exterior, ha habido, digamos, un equilibrio en el manejo presupuestario, pero no ha habido inversión pública y la gente exige. Usted ve que todas las capitales de provincia están exigiendo que se haga obra pública en vialidad, en educación, en salud, etcétera, que no se ha visto, y ese es el reclamo al presidente de la República. Y en este reclamo se basa la señora Veloz para decirle al presidente que quiere enjuiciarlo, ¿no? ¿Es correcto, economista Albán, como demandan líderes de distintas organizaciones de la sociedad civil, que el presidente de la República se ha dedicado más a ahorrar y que más bien ahora debería tomar esos o invertir, para utilizar bien el término, de los recursos de la reserva, de la disponibilidad, por ejemplo? ¿Es correcto eso? Bueno, aquí hay un concepto erróneo, ¿no? La Reserva Monetaria Internacional no es, digamos, del Estado. Eso pertenece a la banca privada. Es el respaldo de los depósitos de los usuarios de la banca. Y también están depósitos de los municipios y consejos provinciales. Es decir, no es plata del gobierno. La gente erróneamente dice, tome esos dineros, Correa ya lo hizo. Entonces, obviamente, estaría perjudicando al país, en el sentido de que es un respaldo al comercio exterior. Entonces, tiene ahorita la posibilidad de tomar dineros, no solamente, no de la reserva, que es prohibido, sino de créditos externos que el mismo presupuesto financiado. Lo que se requiere es que haya ejecución presupuestaria, porque está destinado mi presupuesto obras en vialidad, obras en educación, obras, digamos, de salud, etcétera, pero no se ha ejecutado. ¿Por qué no se ha ejecutado? Porque quienes están demandantes del presidente de la República no tienen la preparación suficiente. Entonces el presidente tiene que poner más técnicos en el Ministerio de Obras Públicas, más técnicos en salud, más técnicos, gente que conozca en las diferentes áreas, para que haya una ejecución presupuestaria que sea digna del país, ¿no? Y que no haya reclamos posteriores. Y si se concreta, economista, los anuncios presidenciales de inversión en educación, en salud, en obra pública, esto sin duda va a dinamizar la economía, pero ¿en qué plazo ya se puede ver esos cambios, si se quiere, en una economía más dinámica? Mire, esto es de inmediato, ¿no es cierto? Porque todas las obras requieren un proceso, y el proceso es primero la licitación, después el financiamiento y después el concurso correspondiente. Si no se convoca, si no se ve que hay convocatoria para obras en vialidad, que la gente está reclamando, para salud, para nuevos hospitales, se decía que se iba a hacer un hospital digamos, en el límite entre Pichincha y Babura, entre Quito y Ibarra,
pero queda el proyecto, ¿no? O sea, hay un enunciado que realmente perjudica a la sociedad, porque ya se hace, digamos, una idea de qué es lo que va a ser el presidente, qué es lo que ofreció. Y obviamente si no se ejecuta esto, no se da viabilidad, no se ve que ni siquiera hay el proyecto, peor la ejecución, entonces la gente desconfía, ¿no? Y hay los parámetros que se ven. El 91% de los ecuatorianos no creen la palabra del presidente y el 97% de los ecuatorianos no creen en la Asamblea Nacional. Entonces, con esa falta de credibilidad en los poderes del Estado, sí tenemos problemas graves en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema mayor? Digamos, la inversión. Nadie quiere venir a invertir en el Ecuador y al no haber inversión, no va a haber empleo, ¿no? Y el empleo, usted y yo sabemos que de cada 10 ecuatorianos, 7 no tienen empleo. Y eso es producto precisamente, ese desempleo se refleja en la migración que ahora tenemos, que salen cientos y cientos de ecuatorianos a otros países del mundo. Y le pregunto esto porque el director del Registro Civil ha señalado, no sé si usted lo ha escuchado, ha señalado que la salida de ecuatorianos masivamente es producto de que la economía ecuatoriana está en buen estado. Más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? No hay trabajo y hay una demanda de 17,000 pasaportes, dicho por el director del Registro Civil. De hecho, pues no, la gente, ¿acaso va a salir a pasearse? ¿Va a salir de turismo 17,000 personas? Es porque no tienen trabajo, entonces están yéndose, buscando alternativas en Estados Unidos, en Europa, en España, en Italia, donde tiene facilidad de conseguir un trabajo que no sea muy decente. Economista Albán, no se puede desbalancear el presupuesto general del Estado con los anuncios de inversión en diferentes frentes del gobierno, toda vez que el presupuesto además estaba contemplado, si no estoy equivocado, usted me corrige, con rubros que deben provenir de la venta, por ejemplo, del Banco del Pacífico, así como también de sectores estratégicos. Mire, claro, de todas maneras, si tenemos un presupuesto que estaba determinado con un precio del barril de petróleo de alrededor de $59, y hoy, este rato, está en 79, 35 el precio del barril de petróleo, no hace falta vender, ¿no? Porque tiene un excedente bastante significativo de ingresos petroleros. Entonces, obviamente, eso va destinado jurídicamente a sectores estratégicos como son salud, como es educación, y obviamente a la parte fundamental que es inversión en educación. Muchos creen que la salida del presidente de la República soluciona los problemas. ¿Qué piensa usted, economista? Bueno, es relativa esa aceleración, ¿no? Lo que pasa es que el presidente de la República debe cambiar, digamos, dar un giro bastante significativo en sus políticas públicas. No es lo mismo administrar un país con un club de amigos que poner técnicos como ministros, ¿no? Entonces, se le ha recomendado a través de diferentes foros, a través de las diferentes cámaras de producción, que ponga técnicos, ¿no? Que no puede administrar el país con un club de amigos. Vea usted lo que está pasando con el gran padrino, que es un escándalo no a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Entonces, obviamente, la gente externamente ni siquiera sabe qué significa el gran padrino, y obviamente eso perjudica la imagen del país, perjudica la imagen internacional que tenemos de ser un país de paz, de ser un país que podría tener solo con los ingresos petroleros vivir como de una manera totalmente decente, ¿no? Sin necesidad de mucho trabajo ni mucho esfuerzo, y permitir sobre todo la inversión, ¿no? La inversión pública y la inversión privada. La inversión privada es la más baja de Latinoamérica, ¿no? En el Ecuador. Habría que cambiar entonces el modelo económico en su totalidad, economista. Más que el modelo económico, el modelo de administración. Las políticas públicas se dan por un modelo de gestión y de administración que sea el adecuado de acuerdo a las circunstancias del país. Si no tenemos un modelo, digamos, de gestión en donde se dé confianza a las diferentes fases del país, las fases administrativas
que no hay escándalos de corrupción, los que ha habido, ¿no es cierto? No lo digo yo, está en la prensa, ¿no es cierto? Ustedes como periodistas saben los escándalos de corrupción que ha habido. Entonces, de hecho, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque las noticias salen a nivel nacional y a nivel internacional. Y si sabemos que está pasando aquí en el país cosas como el Gran Padrino, o las cosas que pasan en la presidencia, o que pasan en la Asamblea Nacional, de hecho, pues la inversión baja por la falta de confiabilidad que tenemos como país. Habría que pedir también al movimiento indígena que le ponga la actitud y el anuncio de movilizaciones, que entiendo tampoco le hace bien esto al país. De hecho, no, mire lo que pasó en el 2022, usted y yo fuimos testigos, ¿no? ¿Cuánto perdió el país? Nosotros hemos cuantificado, digamos, totalmente, fueron más de 10.000 millones de dólares que el señor Riza hizo perder al país. Y eso, ¿quién le repone al país? ¿Cuánto perdió en la reserva monetaria? ¿Cuánto perdimos nosotros en el comercio internacional? ¿Cuánto se dejó de exportar? ¿Cuánta producción se perdió? ¿Cuántos litros de leche hubo que botar a los ríos? Es decir, fue una pérdida total. ¿Y qué ganó el señor Riza? Ganó tal vez nombre, quiere ser político, un político que no tiene mucha decencia, ¿no es cierto? Y obviamente eso es muy peligroso, ¿no?, para el país. ¿Usted cree que el presidente de la República está gobernando para los sectores pudientes de este país, como dicen las organizaciones sociales? No, mire, lo que pasa es que no podemos cuantificar así, que sea solo para los sectores pudientes, no. Él está, digamos, con un círculo que no le permite ver muy de cerca las cosas que pasan en la parte social. Entonces, por eso le decía, una de las políticas sería poner técnicos en las áreas estratégicas, ¿no? Usted en salud, en la parte social, en la parte económica. Bueno, la parte económica está bastante bien manejada por el economista Rosemena, pero digamos, digo usted, vialidad, que es un desastre, ¿no? Entonces, de hecho, si pone técnicos, si ve, en vez de administrar el país como un club de amigos, realmente pone ministros que estén, digamos, capacitados para administrar la gestión pública, de hecho va a haber un cambio radical y va a haber mayor confianza. Yo decía cuál es la confianza que tienen los ecuatorianos en el presidente, es del 9%, en la asamblea el 3%. Con este tipo de confianza de los mismos ecuatorianos, de ninguna manera vamos a tener nosotros inversión en el país. ¿Qué extranjero puede venir a invertir aquí si en el mismo Ecuador la gente no confía en sus autoridades? Pero, economista, parecería que este gobierno está beneficiando al sector de la banca privada. Así reflejan las utilidades que han tenido en estos últimos años la banca privada, economista. Bueno, no podemos decir eso, no es que defienda la banca de ninguna manera, pero más bien, ¿de dónde salen las utilidades de la banca privada? De los créditos, ¿no? Si ha habido un otorgamiento de créditos es porque la gente empezó a hacer la inversión en el sector, digamos, productivo, en el sector comercial, porque las tasas de interés son bastante significativas aquí en el Ecuador, en dólares, ¿no? Entonces, de hecho, si yo me endeudo es porque voy a tener una rentabilidad bastante más alta que la tasa de interés. ¿Y de dónde se refleja que ha habido movimiento bancario? En las utilidades de la banca, ¿no? Ahora, eso es bueno, ¿no? No podemos decir que de ninguna manera esté, digamos, facilitando el presidente, y lo que hace es el control correspondiente a través de la superintendencia de bancos. Pero las cámaras están conscientes de que ha habido mayor inversión y ha habido una apertura del crédito. ¿Y cómo se refleja la apertura del crédito? A través de las utilidades de la banca privada, ¿no? Porque no es que hacen ningún otro negocio, el negocio de ellos es captar recursos para, a través de los créditos, tener una utilidad. Sí, pero economista, en una economía como la nuestra, las tasas de interés son altísimas. Bueno, eso depende de qué. Si yo presento un proyecto y cuya tasa interna de retorno sea el 45%, el 50% más, yo puedo pagar una tasa de interés que esté bordeando el 17 o 20%, ¿no? Porque todavía me queda un margen del 30% de utilidad.
Entonces, esas son las utilidades que la banca... Ahora, hay controles, la superintendencia de bancos tiene controles, sino que, digamos, los créditos se dan de acuerdo a la demanda que tenga el sector productivo. Y si el sector productivo está demandando créditos a esas tasas de interés, porque tiene buena rentabilidad. Ok, con eso me quedo, economista, se me terminó el tiempo. Muchas Le gracias. agradezco por su tiempo también, que tenga una buena tarde. Igualmente, un gusto. Hasta Gracias luego. a usted, economista. El economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, haciendo un análisis de la situación económica de nuestro país en esta coyuntura crisis, de crítica también de política o de la política en nuestra ciudad, en nuestro país. Amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, ponemos punto final a este servicio de jornada de jueves, antesala de fin de semana. Volveremos la próxima semana en los mismos horarios habituales, los que ustedes ya conocen. Gracias por dispensarnos con su sintonía. Buenas tardes. Permiso. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocud. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.